Bienvenidos a este episodio que será viral. La herida por el caso Ayotzinapa sigue viva. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una nueva recomendación en la que prácticamente exime al ejército mexicano. Asegura que no hay evidencia de que sus elementos hayan participado en la desaparición de los 43 normalistas. A casi 12 años del caso, una de las preguntas es, ¿con qué objetivo hace esto la CNDH? Y es precisamente una de las consultas que haremos a nuestros entrevistados. Saludo con mucho gusto a Ángela Buitrago, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el famoso GIEI, para el caso Ayotzinapa. Ángela, bienvenida. Un gusto, Juan. Un gusto volver a estar en esos espacios. Gracias. También saludo a Santiago Aguirre, exdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias y bienvenido, Santiago. Al contrario, Juan, muchas gracias y un saludo también a Ángela y a todo el auditorio. Gracias. Recientemente nos ha sorprendido esta nueva recomendación de la CNDH, no solamente a los comunicadores, prácticamente a los familiares de los normalistas, a los protagonistas de esta historia. Uno de ellos, Ángela Buitrago, con esta participación de varios años en la investigación, y vamos a tener que ir desmenuzando tantos puntos que integran estos años de averiguaciones, de documentos y demás. Ángela, de entrada me gustaría escuchar una primera opinión respecto a qué piensa en términos generales de este posicionamiento de la CNDH. No participó el ejército, no hay evidencia e incluso el GIEI creó una narrativa a la que llaman la antiverdad histórica. ¿Qué piensa de esto, Ángela? Pues, Juan, que es contravidente con toda la evidencia y la prueba que hay, que desconoce folios enteros en donde se habla de la participación de los grupos de la fuerza pública, pero también de los grupos de otras fuerzas. Pienso que es una recomendación que rompe un esquema de derechos humanos, se balanza en ristre contra las organizaciones de derechos humanos, contra los representantes de los padres, madres, de manera injusta y de manera leve. Yo creo que la recomendación de derechos humanos es una carta de violación de derechos humanos de muchas de las personas que participaron dentro de la investigación del caso Ayotzinapa. Pero lo más grave de esto es que la recomendación de este año ni siquiera reconoce lo que en el año 2023 la recomendación 261 de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos pedía a gritos porque encontraba plenamente demostrada la participación de Sedena, entre otros, en los hechos del 26 y 27 de septiembre. Por lo tanto, para mí esa recomendación, primero hay que decirlo, es una recomendación que invade órbitas prohibidas. Se está pronunciando de fondo en lo jurisdiccional, para lo cual no tiene competencia la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una recomendación contraria a las buenas prácticas del derecho internacional y sobre todo en relación a la protección de derechos humanos. Y me parece que es una recomendación infamante contra los grupos, organizaciones y personas que de una u otra manera defienden derechos humanos. Creo que es lo menos parecido a un producto de una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una recomendación, Ángela, que muchos dicen tiene más cara como de posicionamiento político, ideológico. Ya abordaremos estos puntos. Santiago, ¿qué piensas? Y no sé si coincides con quienes dicen, esto está regresando a la verdad histórica, esto se parece más a lo que en su momento llamaron la verdad histórica, con 3 puntos, retienen a los estudiantes, los matan, los desaparecen, y no participa el ejército, que fue lo que se decía al principio. ¿Qué piensas de ello, Santiago? Sí, Juan, muchas gracias por la pregunta. Yo empezaría diciendo que el que se emita esta recomendación tras 12 años del caso nos tiene que recordar en primerísima instancia pues la enorme tragedia que es que en un caso donde se han movilizado tantos recursos, la institucionalidad del Estado mexicano le siga fallando a las víctimas, ¿verdad? Los principales damnificados de esta actuación de la CNDH, pues son desde luego este conjunto de familias que a 12 años no tiene la certeza de qué pasó con sus hijos. Los padres y las madres lo han dicho una y otra vez, lo que quisieran es saber cuál fue el paradero de sus hijos
y poder, si así lo indica la evidencia, proceder a cerrar el duelo y que el Estado mexicano no les pueda proveer ese mínimo de certidumbre a familias muy lastimadas, es lo primero que hay que lamentar. En segundo lugar, Juan, te diría que atendiendo al contenido de la recomendación, pues es muy claro que estamos ante un ejercicio ideologizado y politizado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lo que intenta es desarrollar el guión que le marcó el expresidente López Obrador en su libro y en sus misivas de cierre de caso hacia el final del sexenio, y el guión que le han marcado las Fuerzas Armadas para ir cerrando las preguntas en las que todavía subsistían dudas sobre la actuación del ejército. Ese es el propósito principal de la recomendación, intentar dejar cerradas las preguntas que legítimamente subsistían sobre la actuación del ejército. Y de paso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos carga también en contra de todos aquellos actores que intentaron aportar para el esclarecimiento del caso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en esta recomendación se dirige en contra del subsecretario Encinas, que hizo un muy buen trabajo, en contra del exfiscal Omar Gómez Trejo, que hizo lo que pudo en una institucionalidad quebrada y que por hacerlo con honestidad tuvo que salir del país. Carga en contra del GIEI, que vino a México a hacer un aporte muy relevante para esclarecer lo que había pasado. Y como lo dice Ángela, carga también en contra de las organizaciones civiles que han acompañado a los padres y a las madres. Y ahí el caso más preocupante es desde luego el del Centro PRO, la organización de derechos humanos más relevante de México, hoy muy bien dirigida por María Luisa Aguilar, que en la recomendación enfrenta cómo la CNDH incluso utiliza para denostarlo información fiscal bajo el resguardo del SAT de una manera tergiversada. Entonces, creo que eso es lo que resume un poco esta recomendación, ¿no? La tragedia de las Claro. familias que no alcanzan la verdad, la intención de encubrir al ejército en una perspectiva favorable al partido en el poder y la intención también de denostar a quienes han apoyado en algunos momentos en la investigación. Muchas gracias, Santiago. Ahorita abordaremos esto que decías, los señalamientos en contra del Centro PRO, porque de verdad nadie se salvó. De toda la gente que participó, nadie se salvó de las descalificaciones, de las críticas y demás. Y volvemos al asunto del GIEI. Dice esta recomendación, Ángela, que los integrantes del GIEI, al no encontrar evidencia en contra del ejército, prefirieron crear esta narrativa en donde decían, sí existen, pero el ejército no nos las quiere dar. Y hacen referencia al asunto de la documentación de los folios, en donde la CNDH le da la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional, que respondió, no iban en números consecutivos, esos folios no existen y por consecuencia los integrantes del GIEI todo el tiempo mintieron. ¿Qué piensa de esto, Ángela? Bueno, Juan, que hay que decirle a la CNDH que desconoce la investigación, desconoce incluso la decisión del juez que recientemente verificó que faltan folios y ordenó a través de un amparo entregarle a los padres y madres de parte de Sedena los folios que faltan. Pero lo más grave de esto, Juan, yo creo que es la tergiversación y el desconocimiento intencional de muchos de los elementos que la misma CNDH sabe que existen, porque la CNDH se reunió con nosotros como GIEI, se reunió con miembros de la COVAC y supo lo que se había encontrado en su tiempo. Incluso sabe que la escuela tenía lo que se llaman obis fachada, es decir, personas del ejército que estaban en función de fachada siguiendo a los muchachos. Desconoce que había una orden del 3 de septiembre dictada por el comandante de fuerzas militares en donde les ordenaba grabar, sacar fotografías e informar de todo lo que estaba pasando en la escuela. Y esto, pues lo único que permite decir es que yo sí no sé si por ignorancia o por ingenuidad quieren hacer creer que todos esos elementos no existen. Ahora, los calificativos, yo digo que los calificativos uno los tiene que tomar de quien provienen, pero independientemente lo que buscan es descalificar un trabajo que ya tienen los jueces demostrado que sí existe y que sí hay faltantes.
Y que lo primero que digo yo, Juan, y esto quiero serlo muy categórica, es que la obligación del ejército debía haber sido entregar todos esos documentos al día siguiente de los hechos del caso Ayotzinapa. Es decir, el mismo 27 de septiembre del 2014. Y resulta que tocó que el presidente de la República, por petición de los madres, padres, el GIE y el PRO, pudiéramos abrir los archivos del ejército para poder ir encontrando documentos que estaban en muchísimos archivos y que pudimos recoger algunos, porque obviamente pues nosotros a ciertos sectores no nos dejaron ingresar. Por eso es tan lógico que se pida que se dé la información completa. Y creo que esta es una falencia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni siquiera tiene en cuenta, no tiene en cuenta la existencia de los OBIs, niega la existencia de las personas que estaban dentro de la escuela cuando encontramos documentos oficiales que así lo dicen, niega el seguimiento que se está haciendo desde principios de septiembre a los muchachos. Y entonces lo que quiere decir esto, Juan, es que se está negando la luz del día. Y al negar la luz del día, pues es una afirmación indefinida que, como decimos nosotros los abogados, pues dirá todo el mundo, pues no hay prueba. No, sí, la hay. Está dentro del expediente y están en todas las investigaciones de la COVAC, están en las investigaciones que hizo también y el seguimiento que hicieron los representantes de los padres, pero también los padres y madres vieron cada uno de estos documentos y ellos saben qué hay en el expediente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede decir todo lo que quiera, pero los padres y madres lo que necesitan es que precisamente se genere una convergencia para buscar a sus hijos. Sí, por supuesto. Para saber qué pasó y quiénes son los responsables. Y el gran problema de esto, Juan, es que esto es un distractor. Y es un distractor que está quitándole fuerza a la investigación y a tener en cuenta todo lo que durante 9 años se encontró. Y ese es un punto del que ahorita me gustaría hablar, Ángela. ¿Con qué objetivo se publica en este momento una recomendación de esta dimensión? Pero bueno, ahorita regresaremos. Santiago Aguirre, hay un apartado en donde se hace una mención muy concreta al Centro Miguel Agustín Pro Juárez, en donde dicen que prácticamente confabularon con otros organismos de derechos humanos para acorralar al gobierno, ¿no? Y que incluso esto generó injerencia de Estados Unidos, que se pronunciaran y demás. Vuelvo a lo mismo, descalificando el trabajo de organismos como el Centro PRO, Santiago. Así es, Juan. La recomendación incluye estos párrafos en los que la CNDH emite una serie de calificaciones denostativas en contra del Centro PRO, llegando al extremo de utilizar información fiscal. Y esa descalificación en realidad es extensiva a otras organizaciones de la sociedad civil, a las y los expertos internacionales, a exfuncionarios, ya señalaba yo el ejemplo del subsecretario Encinas, del fiscal Gómez Trejo, e incluso a órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas, que es mencionado también de paso. Y lo que esto muestra, Juan, es una deriva muy ideologizada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que concibe que, en efecto, las organizaciones de la sociedad civil y los órganos internacionales de alguna manera estarían confabulados para favorecer la injerencia en México de potencias extranjeras, ¿no? Que es una tesis que, pues la verdad llama la risa y no ameritaría que en un programa como el tuyo se comentara, pero ya que está en el documento oficial, pues hay que señalarla. Y no es la primera vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la actual administración, incurre en ese tipo de narrativas de teoría de la conspiración. Y bueno, pues es una parte de la muy penosa deriva en la que está la CNDH desde hace unos años, ¿no? Sobre todo creo que más allá de lo anecdótico, lo que hay que subrayar es eso, Juan, que hoy es en esta recomendación, pero desde que llegó Rosario Piedra a la CNDH han sido múltiples los ejemplos de esta conducción ideologizada, politizada, favorable al partido en el poder, en la forma en que se ha dirigido la CNDH. Y realmente es una pena porque
antes de 2018, desde luego que la CNDH había tenido malos momentos y por lo mismo era necesario revigorizarla y fortalecerla. Y bajo la promesa de cambio, sin embargo, como ha ocurrido en muchas otras cosas en el país, pues lo que vino es un profundo retroceso donde lo que ha sobrado es ideología y descalificación y ha habido poco contenido técnico y garantista, ¿no? Gracias, gracias Santiago Aguirre. Ángela Buitrago, me gustaría retomar este asunto, a ver, un distractor, porque aquí la gran pregunta es ¿en honor a qué? Sabemos que viene un aniversario, pero ¿en honor a qué? O sea, ¿qué más hay de fondo? La CNDH dice que fueron los propios padres quienes pidieron una revisión, pero ¿qué puede haber detrás de esto? ¿Un distractor? ¿Quedar bien con las Fuerzas Armadas por parte del gobierno para limpiar la imagen y demás? ¿Qué piensas, Ángela? Pues Juan, en la interpretación de la recomendación, yo creo que es importante destacar que hay un 60 o 70% de la recomendación que se dedica a hablar en términos políticos, con sesgos ideológicos muy fuertes, tratando de denostar la colaboración internacional, quizás con el discurso de la soberanía y de la no injerencia, pero se le olvida a la recomendación y a la comisión que fueron precisamente los mexicanos, los presidentes mexicanos, los que pidieron la ayuda y el apoyo a la ONU, a la CIDH, y que incluso el gobierno mexicano estuvo de acuerdo para que nosotros regresáramos nuevamente. Ellos fueron los que pidieron que nosotros regresáramos a México después del primer periodo. Lo segundo, ¿qué es lo que buscan? Y aquí es donde pues la pregunta sigue siendo muy interesante. ¿Qué es lo que busca uno 12 años después de negar toda la narrativa que se ha aprobado y de afirmar que solamente hay 71 víctimas reconocidas por un organismo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando el caso tiene más de, el mismo día, 26 y 27, más de 120 víctimas? Estamos hablando de los avispones, estamos hablando de los desaparecidos, estamos hablando de los de Santa Teresa. Entonces, yo creo que quieren hacer lo que han querido en muchas ocasiones, siempre en todos los casos, es borrar la memoria con la distorsión para sembrar simbólicamente un mensaje que exaspera la soberanía y que, digamos, apela al espíritu mexicano que quiere soberanía, pero se les olvida contar que es que la soberanía fue la que llevó a estos grupos a que apoyaran la investigación. Y se les olvida que son los jueces mexicanos los que han decidido dictar las medidas de detención preventiva contra las personas de la fuerza pública, las autoridades y los grupos delincuenciales que participaron en estos hechos. Entonces, Juan, si tú me dices qué quieren hacer, pues lo que quieren hacer es sembrar una nueva narrativa que converja a tener partes de la vieja narrativa, porque también hay que ser claros que la Comisión Nacional confirma que la narrativa de la época de Caram no la comparten, pero lo que no quieren nunca es que se toque a el ejército mexicano. Y es Claro. que el tocar el ejército mexicano no es una decisión ni una opción. Está la prueba y esa prueba es la que han valorado los jueces mexicanos. Incluso el Tribunal de Tamaulipas, que también arremete fuertemente la Comisión de Derechos Humanos contra este tribunal, que efectivamente encontró que estaban probados muchos de estos hechos. ¿Qué quiere? Vuelvo y digo, sembrar una narrativa que distorsione lo que ya se había aclarado y desconocer lo que hay en la investigación. ¿En perjuicio de quiénes? De las madres y padres y de todas las víctimas de Claro. esos días. Lo cual resulta irónico, Ángela, porque al final en esta recomendación, ya lo decíamos, ellos acusan al GIEI, a los organismos de derechos humanos, de haber impulsado esta narrativa de lo que llaman la antiverdad histórica. Pero bueno, Santiago Aguirre, a ver, el grupo que está actualmente en el poder, no solo en el gobierno, en la propia CNDH, hace muchos años eran los de la frase de que regrese el ejército a los cuarteles, ¿no? Pero llegaron ellos al poder y no regresaron al ejército a los cuarteles, hasta se inventaron su Guardia Nacional, que es integrada por militares.
Ellos impulsaron en su momento, también muchísimos de los que ahora están en el gobierno, la frase de fue el Estado. Ya ahorita pues, nadie dice nada, ¿no? La propia CNDH dice pues que no fue el Estado. ¿Qué piensas de este tipo de contradicciones, Santiago, y la manera en que ahora están posicionando estos mensajes? Pues mira, Juan, yo lo que pienso es que el caso de la CNDH no es aislado. Eh, la CNDH en el fondo lo que la ha caracterizado en los últimos años es su decisión a renunciar a su mandato constitucional de fungir como contrapeso, de documentar violaciones a derechos humanos, interponer acciones de inconstitucionalidad y ser una institución garante de derechos que fiscaliza al poder. Y tal vez la CNDH como institución es la que ha llegado a los niveles más burdos, como esta recomendación. Pero ese mismo patrón lo podemos ver en los órganos electorales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el INE por momentos. Lo podemos ver también en algunos momentos en la Auditoría Superior de la Federación, lo podemos ver en la actual Suprema Corte, lo podemos ver también en la desaparición del INAI, que por precisamente ser un órgano de fiscalización fue desaparecido. Y creo que la reflexión más amplia es que esta degradación burda que hoy vemos en la CNDH, pues es el capítulo final de lo que ocurre con un órgano cuando abdica de su función constitucional de fungir como contrapeso y garante de derechos. Y creo que ha sido una característica de los gobiernos de Morena debilitar los contrapesos. No hay hoy contrapesos firmes respecto de las Fuerzas Armadas, no hay un órgano garante de transparencia, no hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos que merezca ese nombre. Los órganos locales de derechos humanos pues también están muy complacientes con sus respectivos poderes ejecutivos. Y bueno, esto es lo que pasa cuando se debilitan contrapesos. El Centro Pro fue de las organizaciones que lo señaló desde el principio, no fue complaciente, tan pronto como se avanzó en la militarización o se empezó a atacar al Poder Judicial, lo señalamos, y seguramente por eso la recomendación es tan dura contra el Centro Pro. Pero en efecto tienes razón en que este es un tema más amplio de lo que en la academia se ha llamado la erosión democrática, que es lo que generan estos gobiernos que debilitan contrapesos y que hacen que las instituciones de monitoreo dejen de realizar su labor. Lo paradójico, si me permites para concluir, Juan, es que cuando pierden tanta legitimidad estos órganos por alinearse al poder, le dejan de ser incluso útiles al poder que antes les encontraba funcionales en su falta de autonomía. Y ahí debemos entender la decisión de la presidenta el día de ayer de decir, nos apartamos un poco de la CNDH y no validamos en sus términos la recomendación. Esa toma de distancia de lo que da cuenta es que en Palacio Nacional advierten que esta Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene ninguna legitimidad y no quieren ser parte de este proceso de degradación que estamos viendo, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Pues estamos llegando casi a la recta final de esta plática. Ángela, más allá de esta recomendación, al día de hoy, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué elementos se pueden aportar? ¿Qué líneas de investigación se tienen que seguir pues, para conocer lo que sucedió con los normalistas, para que los padres, los familiares obtengan finalmente esta exigencia de años de justicia y demás? Bueno, yo creo que el GIEI dejó varias de las líneas que consideraba debían ser investigadas a profundidad. Dejó no solamente indicadas algunas que ya tenían mayor, digamos, confección desde el punto de vista probatorio, sino también otras que empezaban a surgir en el momento en que se retira el GIEI, que es en el año 2023 finalmente. Y entre esas, toda la información que tiene que ver con inteligencia militar, porque encontramos documentos tan importantes como la interceptación de comunicaciones al grupo delincuencial, en donde había mensajes del mismo 28 de septiembre del 2014 entre Ignacio y el Cholo Palacios, en donde efectivamente se conversaba sobre la existencia y la supervivencia de 17 estudiantes que se encontraban en una cueva bajo
control de estas organizaciones. Y esto permitía decir algo que también falta y que se debe seguir buscando, y es toda la información que sabemos que se recuperó de estas interceptaciones. Tenemos información de testigos de que estas informaciones fueron recibidas por el ejército, fueron seguidas por el ejército y toda la documentación estaba, pero nunca se entregó. Y esa documentación es fundamental porque siguen por línea telefónica y por interceptación de espectrograma muchas de las comunicaciones que tuvieron estos grupos criminales, en donde se sabe hacia dónde movieron a los muchachos, quiénes los podrían haber tenido, qué pudo haber pasado con los muchachos, en qué tiempos y quiénes participaron. Entonces, estas líneas son fundamentales y estas líneas, por eso el GIEI también se retira en el 2023 ante el cierre de información, porque esta línea de información que está dentro de los mismos documentos, que fue analizada incluso por el E1 de México, que significó un análisis y una junta de análisis de todo el comando, pues lo que permitía decir era que el ejército tenía de primera mano la información de muchas de las cosas que pasaron posteriormente con los muchachos, anteriormente, durante los eventos y posteriormente. Y esto permite decir que toda la información de inteligencia es necesaria que se descubra, como se le dijo al presidente Manuel López Obrador. Incluso se le propuso a él, como comandante de las Fuerzas Supremas, que fuera él directamente para que le entregaran esa información. Obviamente no accedió, pero esa información es vital. Y tenemos otras líneas como las funerarias que siguen abiertas, líneas como la información que rindieron algunas personas que hacían parte del grupo. Pero también es importante decirlo, Juan, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desconoce también las torturas que sufrieron las personas que fueron investigadas y que fueron capturadas, y que parece insinuar que era necesario validar esas declaraciones porque entonces tocaba dejar libre a los perpetradores. Y esto es muy grave que lo diga una Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde acusa a los organismos que felicitaron de alguna u otra manera una decisión en derechos humanos de anular toda esa investigación por violación grave con torturas, y la Comisión Nacional quiere que se validen algunos apartes para que las personas no salgan en libertad. Creo que es anfibológica, confusa, negacionista, Claro. y además ideológica y política la recomendación en este sentido. Bien, Ángela, muchas gracias. Santiago Aguirre, para concluir, ¿qué mensaje darle a los familiares de los normalistas? Y también preguntarte, ¿estimas que esto pudiera convertirse en cargos formales en contra de las personas, de la gente, quien estaba en el Centro PRO, tu caso, de los integrantes del GIEI? Pensemos en que sigue detenido Murillo Karam, hay una orden de aprehensión contra Tomás Herón, que se encuentra en Israel, porque de momento estos casos vienen con estos vuelcos. ¿Crees que esto pudiera convertirse en cargos formales en algún momento, Santiago? Pues mira, Juan, en principio legalmente no, porque es una recomendación que no obliga a abrir investigación contra las personas que intervinieron, más bien, como lo decíamos hace un momento, se dedica a denostarlas. Pero hemos visto una deriva tan preocupante en este caso que yo creo que ningún escenario es de descartar. Y cuando uno ve que se utiliza la información fiscal de las organizaciones de derechos humanos, y eso lo juntamos al hecho de que se ha revocado el carácter de donataria autorizada a cientos de asociaciones civiles en los últimos años, pues claro que hay que levantar las alertas y las preocupaciones, ¿no? Y respecto de tu otra pregunta, pues creo que el mensaje para los familiares, para los padres y para las madres es que no cuentan con esta institución, con la CNDH, para acompañarles en su lucha por la justicia. Eso ellos ya lo sabían, porque la anterior CNDH también, en una actuación muy cuestionable, en el último día del gobierno de Peña Nieto emitió una recomendación que poco ayudó a avanzar en el caso y que más bien lo enturbió. Nunca han contado las familias de Ayotzinapa con la CNDH, y creo que el mensaje que les deja esta recomendación es que eso no cambiará hacia adelante.
No creo, sin embargo, Juan, que eso les arredre o les haga disminuir su justo reclamo de verdad. En el caso, tienen una serie de mesas de interlocución abiertas con la presidenta y seguramente que el agravio que les ha generado esta recomendación afectará esa interlocución, pero creo que también es de anticipar que ahí se mantendrá pues una exigencia firme y muy digna como la que han sostenido ellos y ellas todos estos años, que es una exigencia que les hermana con tantas otras familias en un México partido por más de 130,000 personas reportadas como desaparecidas que no encuentran verdad, justicia, reparación y todo lo que el marco internacional de derechos humanos obliga en los casos de desaparición. Bien, Santiago Aguirre, muchísimas gracias. Bueno, pues llegamos al final de esta plática. Antes de irnos, de manera muy breve, muy concreta, Ángela, en una sola palabra, a ver si no está muy difícil, de ahí estamos buscando el titular para este episodio. En una sola palabra, Ángela, ¿cómo definiría esta nueva recomendación de la CNDH? En una palabra, por favor. Infame. Infame. Completamente. Gracias. Santiago, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Yo coincido, es infame la actuación de la CNDH. Infame actuación de la CNDH. Bueno, pues por ahí está, podríamos aterrizarlo en que infame recomendación del caso Ayotzinapa. Y bueno, pues por lo pronto yo les agradezco a ambos que nos hayan ayudado a digerir, a entender esta recomendación que nos ha sorprendido, no solo decía a los medios de comunicación, a toda la gente que se ha visto involucrada y ni qué decir evidentemente de los padres de los normalistas. Llegamos al final de Será Viral. Muchas gracias a Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI, además exministra de Justicia allá en Colombia. Gracias, Ángela. Un gusto, Santiago, volverte a ver. Por supuesto, también gracias a Santiago Aguirre, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, académico de la Universidad Iberoamericana. Gracias, Santiago. Al contrario, Juan, gracias a ti y un gusto siempre poder coincidir con Ángela y saluda a todo tu auditorio. Gracias a ambos, les envío un abrazo, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio que sin duda será viral. ¿Qué piensan de este nuevo posicionamiento de la CNDH en donde más allá de si participó o no participó el ejército, reabre la herida? No me imagino cómo están los padres de los normalistas, los que viven, porque muchos ya fallecieron y se fueron a otro plano sin saber qué sucedió realmente con sus hijos. Y dudo que algún día se vaya a saber la verdad, así como van entre el gobierno y la CNDH. En fin, ¿qué piensan ustedes? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, pero sobre todo, ojalá que puedan compartir este episodio para que llegue a más personas y ojalá que nos acompañen en el próximo Será Viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien, por favor.